Muy buenos días, bienvenidos a Primera Edición. Hoy es miércoles 21 de abril, Día Internacional de la Creatividad y la Innovación, el motor que nos hace evolucionar. No hay que perderla de vista. ¿Qué vamos a tener en el programa? El cáncer de próstata es el tumor más frecuente del varón y se sitúa como la tercera causa de mortalidad por cáncer, por detrás de los de pulmón y digestivo. Visitaremos al urólogo Pablo Navarro para saber además que existe una confusión de los síntomas derivados del crecimiento benigno de la próstata con el cáncer. El pasado año tuvo que suspenderse por la COVID y este 2021 vuelve con toda su fuerza. Estamos hablando del festival Todo Danza, que del 24 al 15 de mayo celebrará su 12ª edición con 9 propuestas marcadas por la calidad y la variedad. Nos contará todos los detalles la delegada de Cultura, Carmen Díaz. No será la única opción cultural porque tendremos este domingo espectáculo infantil con la Sal Teatro, que nos traerá el gran traje a la alcoholera. Nos informaremos además de las novedades gastronómicas que saca al mercado este mes El Delantal con Laura Escobar. Y con Manu Balancino recorreremos los países más dulces del mundo. España está en 7º lugar. Bueno, no está nada mal. Esto y más enseguida, antes las noticias. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente entre los varones y el tercero en mortalidad después del de digestivo y pulmón. Muchas veces los síntomas se confunden con otras dolencias y hoy queríamos consultarlo con Pablo Navarro, que es el jefe del Servicio de Urología de Quirón Salud Marbella. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal? ¿Por qué se ha convertido en el tumor más frecuente? ¿Cuando da la cara es demasiado tarde? No, principalmente hoy día el diagnóstico de este tipo de tumores básicamente se realiza mediante la determinación de un marcador en la próstata, que es el famoso y conocido PSA. Es un marcador que se hace en una analítica rutinaria y la primera manifestación es cuando un paciente, por una analítica de una revisión de la que sea, sale alto. Los síntomas en este tipo de tumores, gracias a Dios, son cada vez más raros, puesto que los síntomas dan cuando la enfermedad está muy avanzada. Gracias al marcador, cada vez somos capaces de diagnosticar este tipo de tumores en estados mucho más precoces. Decíamos que a veces se confunden los síntomas, ¿no?, de este tipo de tumor con otro tipo de dolencias que no tienen nada que ver y no son graves, no son serias. Sí, realmente la inmensa mayoría de los pacientes acuden a consulta porque a lo mejor empiezan con los primeros síntomas de lo que antiguamente se conocía como la hipertrofia benigna de próstata o el HBP, que son pacientes que orinan muchas veces, con poca cantidad, se levantan muchas veces por la noche, el flujo del caudal es flojo y vienen por ese tipo de síntomas. Y a partir de ahí es cuando nosotros empezamos a hacerle un estudio completo con su ecografía, su análisis de sangre con su marcador y a partir de ahí podemos diagnosticar muchos cánceres de próstata que de otra forma pasarían desapercibidos, obviamente. El motivo mayoritario para ir al urólogo es precisamente la próstata, pero ¿se acude solamente cuando se tiene un problema? ¿No se hacen revisiones de manera habitual? Sí, no, bueno, los protocolos que nosotros manejamos, que son los que son establecidos a nivel europeo, aconsejan la revisión de los pacientes, todos los pacientes por encima de 50 años, pero hay que hacer especial hincapié en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata. En ellos hay que empezar la revisión en torno a los 40-45 años, eso sí es muy importante. El resto, una revisión a los 50, vemos el marcador y simplemente una visita anual con nosotros. Sí, porque no depende de la edad a la que sufrió ese familiar el cáncer. Ya una vez que se tiene antecedentes, directamente hay que empezar con esas revisiones, ¿no? Exactamente. Es el protocolo que se basa el protocolo europeo basado en múltiples estudios y con una evidencia científica altísima, obviamente. ¿Cuáles son los principales avances que se han hecho en lo que se refiere al diagnóstico del cáncer de próstata? Bueno, en el diagnóstico de cáncer de próstata hemos pasado básicamente de no tener, solo tener el marcador, prácticamente no tener pruebas de imagen, hasta las últimas técnicas como incluyen la resonancia de la próstata, así como, por ejemplo, la biopsia por fusión, que es una técnica en la que nosotros somos capaces de, con las imágenes que tenemos de la resonancia, donde dan
las zonas que son sospechosas, biopsiar de una forma localizada. Es un avance prácticamente importantísimo y fundamental, porque aumenta mucho el diagnóstico respecto a otras técnicas cuando hacíamos la biopsia ciega, de tal forma que nosotros biopsiábamos, pero no teníamos la certeza de haber biopsiado la lesión. Hoy día, con esa técnica, la sensibilidad, que ahora muchos estudios, la gente está muy al día con el coronavirus, el tema de la sensibilidad aumenta mucho y los negativos, que son realmente negativos, son mayores. De tal forma que cada vez nos quedamos con pacientes que son falsamente negativos con mucha menos incidencia. Así conseguimos afinar muchísimo más la técnica. Importante estos avances en cuanto a diagnósticos y luego posteriormente lo que se refiere a la cirugía. Sí, a la cirugía ha habido un cambio. Nosotros pasamos, yo me crié en la escuela mucho en la cirugía abierta, después comenzó un poco cada vez más implantada la laparoscopia, ahora estamos mucho en boga con la técnica de la cirugía robótica, pero incluso ahora se están subiendo al carro y se están subiendo al tren muchas técnicas como son tratamientos mucho más localizados del cáncer de próstata, como en este caso el tratamiento de la terapia focal, que es simplemente aplicar una energía que destruye las células en una zona que es concreta. ¿Qué recomendaciones se les pueden dar a los pacientes para evitar recaídas? Sobre todo, fundamental que la valoración por parte del médico, del urólogo. Es verdad que el varón cada vez más consciente de la necesidad de las revisiones y de la importancia de las revisiones, pero sí es cierto que todavía queda un camino importante por recorrer. Todos los pacientes deberían de venir a partir de los 50 a revisarse con nosotros, pero muchos todavía el tema del tacto rectal no lo llevan muy bien, eso de tener que ver, ¿no? Hay que hacer una exploración de genitales por hacer una revisión completa, y a muchos pacientes eso no les gusta demasiado, pero es un mal trago, como les digo yo a ellos, que hay que pasar por tener una seguridad y por tener un diagnóstico precoz. Es que eso es fundamental, claro. Sí, en las mujeres es algo muy común de manera anual, totalmente, pero claro, en el hombre, por lo que dices, no es lo mismo. ¿Se han postergado mucho las consultas a raíz de la COVID? Si antes no eran muy frecuentes, ahora. No, nosotros, es verdad que desde el COVID ha habido un cambio importante en las consultas. Sí es verdad que seguimos viendo el mismo tipo de pacientes, nosotros no hemos cambiado nada, pero sí es verdad que hay un importante aumento de pacientes en consultas que no son presenciales, videoconsultas o incluso consulta telefónica. Sobre todo es una nueva forma de valorar al paciente que creo que ha llegado para quedarse, obviamente. ¿Qué recomendaciones podemos hacer de manera genérica a los hombres que nos estén escuchando? Bueno, básicamente que se haga una analítica de sangre, incluso su propio médico de cabecera se la puede hacer, y cuando tenga el valor del PSA, que acudan al urólogo. El urólogo le puede explicar muchas cosas que no es solo el PSA, incluso para la forma de la micción, de cómo los pacientes orinan. Hay gente que piensa que la forma de orinar es la normal, hay veces que no es la normal, o por ejemplo el tema de las relaciones sexuales. El urólogo es una parte fundamental porque tiene una parte de andrología que puede aconsejar a los pacientes y revisar cuando tienes problemas de disfunción eréctil, todo ese tipo de cosas. A la vez que pacientes jóvenes, por ejemplo, que siempre aconsejamos que se hagan exploraciones testiculares, que eso también ayuda muchísimo, que no hay que olvidar que el tumor testicular es un tumor muy prevalente, muy importante en pacientes jóvenes, claro. Muy importante, no dejarlo. Pues Pablo, muchísimas gracias. Bueno, nada, igualmente, que tengáis una buena mañana. Igualmente, un saludo. Venga, hasta luego. Seguimos conociendo a artistas que participan en la exposición que está teniendo lugar en el Cortijo Miraflores. Son clásicos por modernos. Hoy el protagonista es Roy Anglada. Estamos en el Centro Cultural Cortijo Miraflores, que durante el mes de abril, el mes del libro, acogerá una exposición de 12 artistas ilustrando, y lo digo entre comillas, 12 poemas escogidos por Alejandro Pedregosa, 12 poemas de todos los tiempos. En este sentido, la exposición se llama Clásicos por Modernos, porque los clásicos son siempre revisados, los clásicos tienen la virtud de que se pueden hacer muchas versiones distintas a lo largo del tiempo,
Y los modernos son los pintores no porque sean todos unos modernos, sino simplemente porque afortunadamente están vivos, pertenecen a nuestro entorno y por eso estamos hoy aquí. Hoy vamos a hablar con Roy Anglada, que es el autor de una pintura muy en su materia, muy en su técnica. Yo creo que Roy Anglada es uno de nuestros artistas más reconocibles y que ilustra un soneto de Luis de Góngora, muy conocido, sobre los celos. Roy, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas. Bien, aquí bien acompañado contigo. Muchas gracias. El poema de Luis de Góngora es un poema que invitamos a leer, no solamente en la sala, que está lógicamente cada cuadro tiene una cartela con el poema, sino que sobre todo lo hemos escogido porque es el típico, por decirlo así, poema dramático, fuerte, exaltado, y la pintura de Roy Anglada es una pintura que, aunque sea más bien austera, casi siempre es monócroma, casi siempre, sobre todo en este estilo que estamos viendo aquí, pues tiene también esa potencia, esa historia no ya solo del trazo, sino de la propia composición, que va siempre sobre un fondo negro o sobre un fondo blanco, ¿no es así? Sí, normalmente suele ser en tonos de grises, negros y blancos, en lo que trabajo. Esta serie que tú muy bien has dicho, veo que me has cogido a Luis de Góngora y Argote en un poema que está muy próximo a mi temática. Tú sabes que yo hice una serie de poetas malditos y bueno, pues ahí habla del infierno, habla de la muerte y es próximo, o sea, que está muy adecuado al tipo de pintura. Desde luego, sí, yo pienso que si no hubiese estado Góngora y hubiese estado un poeta, digamos, más contemporáneo, yo creo acertar de cuál estaríamos hablando, ¿no? Posiblemente Leopoldo María Panero, ¿no? De Panero, sí. ¿No? Que es uno de tus favoritos, y además que la pintura tuya en ese tema siempre muy interno, muy barroco, muy de tensión, pues va también, ¿no? Mucho, ¿no? Sí, está muy en esa línea, pero vamos, hay otros muchos que también podrían ser. Sagua, aunque fue muy corta, también podría estar encajando en esa línea. Pero yo creo que está acertado y la poesía también. O sea, él no se puede decir que fuera un poeta maldito, aunque sí era muy austero, sí, como la época requería, pero yo creo que sí que, hombre, a lo mejor un poco exacerbado para mi pintura, ¿no? Pero bueno, efectivamente. Pues Roy, muchísimas gracias por estar aquí. A ti por invitarme. Gracias, Germán. Seguimos conociendo esta muestra semana tras semana. Bueno, y los chocolates son la perdición de muchos. Pensamos en los más pequeños, pero el consumo es cierto que se extiende a los adultos. Hoy queríamos saber cuáles son los países donde se da un mayor consumo y también los productos en concreto. De esto sabe mucho Manu Balancino. Manu, buenos días. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Tú eres muy de dulces o no? Pues mira, te digo que la verdad que me gusta mucho. O sea, hay que controlarse como todo. Si todas las semanas le hablamos que hay que llevar una alimentación saludable, pues los dulces posiblemente los tengan que ustedes restringir. Pero hoy, Eva, nos vamos a ir a todo el mundo para saborear pues los mejores chocolates y golosinas. Mejor dicho, lo que más se consume a lo largo de todo el mundo. Así que, Eva, si te parece hoy, una vuelta sin viajar, eso sí, hoy de manera virtual, otra vez sí que podremos ir a estos sitios a degustar estos chocolates, golosinas, incluso hasta chicles. Ahora les voy a contar todo. Bueno, últimamente estamos viajando mucho y de esta manera, virtualmente y en lo gastronómico, a través de los sentidos. Bueno, hoy recogemos una encuesta, en concreto la de Family Break Finder, que lo que hace es resaltar los productos en concreto y los países. Así es. Este mapa, que es bastante interesante, que lo vais a ver vosotros en pantalla en unos instantes, pues viene a poner de manifiesto pues qué se consume a lo largo de todos los países. Por tanto, te voy a decir, Eva, que si empezamos, por ejemplo, con estas encuestas que acaban de publicar, que cuáles son los países más dulces del mundo, pues los alemanes, los británicos y los brasileros son los que más chocolate y golosinas consumen
a lo largo de todo el mundo. Y en un puesto más abajo está España, que ronda en torno al 41%. Por tanto, esto quiere decir que no somos los que más consumimos todas estas chocolatinas, pero sí es cierto que aquí en España lo hacemos con algunos dulces, con algunos postres, con algunos chocolates bastante particulares. Por ejemplo, aquí en España, esa cifra del 49%, pues matizamos el 49%. En concreto, aquí es el chocolate valor, es el que alcanza, pues el que más se consume. En España, por ejemplo, en Estados Unidos, pues no hay chocolate valor, pero sí, en este caso, según recoge este mapa, son los M&M. Estas perlitas de chocolate de diferentes colores son los chocolates que más se consumen. Así que a partir de ahí, Eva, pues nos podemos encontrar de diferentes chocolatinas, incluso, por ejemplo, al sur de América, pues chicles. Pues sí, los chicles superan a los chocolates y a la golosina, algo que es realmente bastante sorprendente, porque ¿quién se puede resistir a un chocolate? Llama mucho la atención y resulta curioso, bueno, que Alemania se sitúe en el top de los países dulces y Corea, por el contrario, bueno, no son muy dados a este tipo de productos. Así es, en tanto Corea, por ejemplo, ese 19%, eso quiere decir que no consumen casi nada en comparación con este país de la Unión Europea, Alemania o incluso, por ejemplo, para países como nosotros, que al final somos más pequeñitos y consumimos pues bastante más. Sí es cierto que si damos una vuelta por todo este mapa, lo que más nos encontramos son chocolates, esas típicas chocolatinas, más allá de ese Kit Kat, pues nos podemos encontrar pues esas barritas un poco más consumidas, por ejemplo, en Australia, en India, en Irlanda o en Inglaterra, que son las tabletas Cadbury. Así que todas esas barritas rellenas de diferentes licores o diferentes, por ejemplo, de caramelo, son las que se llevan el primer puesto en este ranking y sobre todo en este mapa bastante apetitoso. No está nada mal que en España el primer producto sea el chocolate valor. No sabía que era valenciano y bueno, se lleva elaborando desde 1881, desde hace mucho tiempo. Al final somos fieles a nuestro producto. Esto está muy bien. Efectivamente, porque al final esta compañía que bueno, tiene sede en Villajoyosa, esta sede alicantina, pues al final no solo elabora pues esas típicas tabletas, sino es que ya encontramos, por ejemplo, cacao en polvo, que cada vez más pues se asemeja a nuestros nuevos hábitos de consumo. Y de ahí que muchos pues añaden una cucharada de este cacao en polvo a esos yogures por la mañana o un trocito de chocolate. Sí es cierto que las nuevas tendencias, Eva, apuntan a que cada vez menos consumimos pues esos chocolates que son con almendra, con chocolate con leche, con chocolate blanco, y cada vez más recurrimos a esos chocolates más amargos, que esto significa que cada vez tienen más cacao y a consecuencia de ese porcentaje de cacao cada vez mayor, son pues un toque más amargo, pero lo cierto es que tienen menos azúcar, y de ahí un poco que aunque comamos un poquito más de chocolate, estamos cuidándonos algo o un poquito más. Esto es muy importante. En esta lista no existe la catalogación de productos más o menos saludables y tampoco depende del frío o calor. Así es, porque al final, si nos vamos por todos estos países, vemos que, por ejemplo, países como, por ejemplo, Canadá, son fieles, por ejemplo, al Kit Kat, pero, por ejemplo, Argentina y Colombia destacan mucho más en los chicles, o por ejemplo Dinamarca, que a lo mejor nos pensamos que iban a ser pues muy fiel al chocolate, son pues asiduos a esos ositos, Haribo, a esa golosina. Así que no se trata un poco de ese frío. Sí es cierto que países como Suiza, que son 100% chocolateros, aquí el líder indiscutible pues son las barritas de chocolate, pero lo cierto es que no influye ni el frío ni el calor, sino un poco pues nuevos hábitos pues que hemos llevado a lo largo de mucho tiempo y que bueno, que consumimos. Sin duda el chocolate aquí se lleva el primer puesto. Bueno, otro capítulo sería hacer un recorrido en nuestra zona, en Andalucía, para saber también si somos productores de chocolate y si estamos ahí en un lugar importante. Pues mira, principalmente pues bueno, todo el cacao pues
proviene de todos los países que son de climas más cálidos. Sí es cierto que Málaga, en concreto en la zona de Vélez, Málaga, hay algunas plantaciones de cacao, se está experimentando con el cacao, pero todavía no hemos llegado a producir ningún chocolate, ninguna tableta tal. Sí es cierto que hay obradores por ejemplo en Benajarafe, hay obradores de chocolate, pequeños obradores de chocolate, que por cierto están dentro de la marca de promoción de la Diputación de Málaga, Sabor a Málaga. Elaboran unos chocolates fantásticos, incluyéndole pues el mango de la Sarquía, el aceite de oliva virgen extra por ejemplo, de diferentes zonas de la serranía, pero no tenemos grandes plantaciones de cacao, mejor dicho, no tenemos plantaciones de cacao, muy poquitas, son experimentos. La cuestión de ir probando y de ir esperando, al igual que esos aguacates y esos mangos pues vinieron para quedarse, a ver si también la haba de cacao y de ahí ese chocolate pues se podrá hacer o podrá pues tener procedencia 100% de Málaga en poco tiempo. Bueno, de momento nos quedamos con este valor que ya sabemos que es producto nacional de Alicante. Y bueno, decir al final que somos los adultos los más consumidores de este chocolate, de estos dulces, porque al final la encuesta era de personas desde 18 en adelante. O sea que muchas veces regañamos a los niños y somos nosotros los que consumimos más. Manu, gracias. Exactamente, Eva, sobre todo porque en este mapa nos vemos que no hay los huevitos Kinder, lo que consumen nuestros pequeños, sino hay golosinas un poco más de corte adulto, en el sentido de que hay golosinas que añaden diferentes licores. Bueno, el Kit Kat al final es para todos, pero lo cierto, Eva, es que al final, tenemos diferentes matices y habrá que probarlo. Así que si van a alguna de estas ciudades, pues prueben esos chocolates, porque sin duda, cada sitio pues tiene lo suyo. Bueno, nos alegran el día. Manu, gracias, hasta la semana que viene. Hasta el próximo miércoles. Un saludo. Nos marchamos ahora a publicidad unos minutos y continuamos. Hasta ahora.